Inicio con una pregunta. ¿Ha sido herido por su familia? Amén. ¿Su familia la ha herido? La respuesta en coro es sí. Hemos sido heridos por nuestra familia. ¿Cómo lo sé? Porque las personas más cercanas a nosotros son las que más nos pueden herir. Y como seres humanos imperfectos que somos, nos herimos mutuamente. Es imposible que estando en interacción humana no vayamos a generar heridas entre seres humanos. Desde nuestra familia de sangre hasta nuestra familia en la fe. Si usted un día quiere cambiarse de iglesia porque en esa iglesia alguien lo hirió o porque tuvo problemas con alguien, no resolvió el problema. Seguimos teniendo heridas en cualquier lugar donde estamos juntos. Así que somos heridos por nuestra familia. Nos herimos mutuamente. Evidentemente no es una excusa para que nos hagamos heridas, pero es una realidad. Las heridas de nuestra familia nos duelen muchísimo. Y algunas de las heridas que más nos duelen y que más nos cuesta sanar son las heridas heredadas. ¿Sabe usted que nosotros hemos heredado heridas de nuestros padres, que a su vez ellos heredaron de sus padres, y que nosotros le vamos a heredar a nuestros hijos a menos que las sanemos? Están ahí presentes. Y lo confuso de una herida heredada es que no sabemos de dónde vino. Cuando alguien te hiere, seguramente vas a decir, ok, entiendo que la herida vino por esta persona, sé que tengo que distanciarme para que no me hiera, o a lo mejor tratarla de cierta forma para que esta herida no se vuelva a provocar. Y entiendo que tengo una herida, la sano, perdono a la persona y me distancio. Pero ¿y si no sé de dónde vino la herida? No sé en qué momento de mi historia quién me hirió. Y a lo mejor es que nadie me hirió, simplemente heredé una herida. Se lo ilustro fácilmente. Si a su abuela la mordió un perro y le dejó sangrando la pierna, ella va a decir: los perros son peligrosos, y seguramente protegió a su mamá de que un perro la fuera a morder, y entonces le dijo: no, los perros son peligrosos, no te acerques a los perros, te pueden morder. Y su mamá entonces, con ese pensamiento, nunca le dejó a usted acercarse a un perro. Y usted dice: bueno, a mí nunca me ha mordido un perro, pero le tengo miedo a los perros, estoy distante de ellos, no me gusta. Y entonces cuando su hijo le pide que le adopte un perrito, usted le dice que no, porque los perros son peligrosos, aunque a usted el perro nunca le ha hecho nada. Y ni su hijo entiende, ni usted entiende, ni su mamá entiende, porque somos una familia que no quiere los perros. Pero la abuela la mordió un perro y por eso nos heredó a todos un temor hacia los animales. Ahora, esto es un caso tal vez que no nos genera un gran conflicto, salvo que se vaya a un extremo, pero las demás heridas también vienen así. Si a su abuela o su abuelo, su esposo o esposa, él era infiel, entonces su mamá va a pensar también que todos los hombres son iguales y usted se lo va a inculcar a sus hijos. Si usted fue herido por la religión en algún momento, por la iglesia, esa herida va a pasar de generación a generación y vamos a pensar todos son iguales. Y empezamos a heredar. Entonces uno dice: yo vivo con temor de que me asalten en la calle, aunque nunca me han asaltado. Y por eso no dejo que mis hijos usen transporte público. Y además están pequeños, tienen apenas 35 años, ¿cómo los voy a dejar andar en la calle? Y ellos no saben por qué no saben, pero tienen un temor que nunca les pasó nada al respecto. Pero los papás sí tienen miedo, o los abuelos tuvieron miedo y nos han heredado todas esas cosas.
Y esas son heridas muy complicadas de sanar porque no las entendemos, no sabemos de dónde vino. Nada nos la provocó excepto que la heredamos. Y usted como papá, si es papá, seguramente ha heredado heridas. Y como hijo, que sí todos somos hijos, heredamos algunas heridas de nuestros padres. Así que hay heridas heredadas y sería bueno que usted haga una revisión personal. Si ha heredado heridas. Y usted pregúntese, ¿por qué yo tengo esto? ¿De dónde viene? ¿Alguna vez me pasó algo? ¿Será que tengo una experiencia traumática? Y si no la tiene, entonces empiece a echar hacia atrás a ver de dónde vino, pero entonces empiece a entregar y a enfrentar ciertos temores que tiene, porque hay ciertas heridas que no son suyas y se tiene que despojar de ellas, las tiene que hacer a un lado, las tiene que desechar de su vida. Pero ¿sabe algo que me he dado cuenta a lo largo de los años? Tanto de la propia experiencia como de la experiencia de otros. Me he dado cuenta que nos cuesta muchísimo enfrentar las heridas familiares. Estas son las heridas que más nos duelen y que menos queremos enfrentar. Son las heridas más significativas y a la postre las que más nos dañan, pero son las que menos tratamos. Casi siempre en todo proceso terapéutico hay una herida familiar involucrada, pero no es lo primero que tratamos. Nosotros decimos, es que tengo un problema, y el problema tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con algo propio, tiene que ver con lo que sea, pero nunca hablamos de nuestra familia. O no nos gusta, nos cuesta asumir que hay un problema de familia. Hay algunas posibles razones de por qué nos cuesta tanto enfrentar las heridas familiares. Y haciendo esto pensaba, yo tengo un poquito de algunas de esas. De hecho, no tengo un poquito, tengo un pocote. Porque mi condición, mi posición de crianza exponenciaba algunas de estas situaciones. Yo nací en un hogar cristiano. Mis papás, desde que tengo memoria, son pastores. Y a mí me tocaba ser la familia del pastor. Y yo tenía una vida pública sin ser famoso. El problema de la familia pastoral es que el pastor, el papá, tiene un llamado de Dios y asume una responsabilidad, pero la familia no. Y nosotros le demandamos a la familia pastoral, a los hijos del pastor, un ejemplo, un modelo. Y si no cumple ese estándar, lo criticamos, lo tratamos de corregir, lo orientamos y le decimos, tú tienes que ser ejemplo porque tú eres el hijo del pastor. Y eso es mentira. Porque ellos no asumieron nunca una responsabilidad, no asumieron nunca un rol. Son hijos de alguien que sí asumió un rol, que sí tiene una demanda, que sí tiene un llamado. Y entonces al hijo, a los hijos y a la esposa se les demanda servir y cumplir como pastores que no son. Y entonces cuando el hijo del pastor tiene problemas en casa con sus papás o con su familia, no sabe a dónde acudir, porque su papá es una figura pública de la iglesia y cualquier cosa que diga puede ser un peligro porque está hablando de un siervo de Dios. Por eso les digo que en mi posición algunas de estas cosas que les voy a mencionar las vi exponenciadas, porque este temor de no puedo hablar de, porque es mi papá o un pastor en el caso mío, lo hacía complicado. Pero no importa si somos cristianos o ateos, nuestros padres y nuestra familia nos ha herido. La herida familiar está, es real. La pregunta no es ¿ha sido herido?, sino ¿qué ha hecho con esas heridas? Porque todos hemos sido heridos. Y bueno, voy a entrar en los puntos aquí para no adelantar.
5 razones por las cuales posiblemente no nos gusta enfrentar las heridas familiares. Número 1, pensamos que deshonramos a nuestros padres si lo hacemos, sobre todo si alguno de ellos ha fallecido y decimos yo no puedo hablar mal de mi papá o de mi mamá, deshonro su memoria si hablo mal de lo que hizo, pero sí hicieron cosas malas y el hecho de que yo asuma que hicieron cosas que no eran correctas o me criaron de una manera que no fue la mejor, no significa que esté deshonrando su memoria o hablando mal de ellos. Estoy reconociendo que hay una herida de algo que no se hizo bien. Y todos nuestros padres, por buenos que hayan sido, hicieron cosas mal. Yo trato de ser un buen papá, pero tengo que reconocer que hago cosas malas y que trato de entender qué hice mal para corregir. Yo tuve buenos padres, crecí en una buena familia y aún así no hicieron todo bien. Yo pensaba, si mi mamá o mi papá escuchan este mensaje, me oyen decir esto, seguramente se van a sentir mal. ¿Pero por qué? Si como seres humanos hacemos cosas que no son correctas y el que yo asuma que algo no se hizo bien, no significa que deshonre al que lo hizo mal, porque no siempre quien lo hizo mal lo hizo así porque quería, sino porque no sabía, o a lo mejor porque así aprendió, o a lo mejor porque tenía una herida. Y entonces trajo esa herida y me la pasó. El hecho de que reconozca que mis padres cometieron algún error no significa que los deshonre. Tengo que enfrentar mi herida y para eso tengo que ver la verdad. Lo peor que yo puedo hacer para trabajar heridas es mentirme a mí mismo. Yo no puedo sanar una herida si no la acepto, si no la reconozco, si no la veo desde el plano de la realidad. La verdad es la que sana, la que libera, no la mentira. 2, pensamos que al reconocer una herida, criticamos los métodos que ellos usaron y les faltamos el respeto. ¿Y dónde viene el problema? El problema viene en que nosotros hemos defendido los métodos del pasado en comparación con los del presente y decimos, a esta generación lo que le falta es cuero, dice uno, ¿no? A mí sí me daban, y entonces defendemos el estilo de crianza en general de nuestros padres y pensamos que si yo reconozco que ellos hicieron mal, significa que yo también estoy haciendo mal porque yo uso los mismos métodos. Entonces ya ahora no solo es el problema de pensar que ellos hicieron algo mal, sino es pensar que yo también lo hice y soy culpable de que como yo estoy, tal vez mis hijos también están así. Entonces ahora le sumamos una siguiente fase a la herida. Y es que ahora no solo tengo la herida, sino la culpa por herir a otros de la misma manera en que fui herido. Número 3, no nos gusta enfrentar las heridas familiares porque pensamos que somos mal agradecidos. Y entramos a este cuestionamiento, mis papás lo dieron todo por mí, hicieron lo mejor que sabían, por eso me trataron así, por eso me criaron de esta manera. Y sí, está bien, pero el hecho de que yo trate una herida personal no significa que sea un mal agradecido por lo que hicieron, porque estaría confundiendo su intención y su esfuerzo y su trabajo con una crianza que no fue correcta. Y yo puedo ser un papá esforzado, trabajador, honesto, que ama a sus hijos y haber hecho cosas malas. Pero como confundimos estas cosas, pensamos que si hablamos de lo que nos hicieron nuestros padres o hermanos, incluso tíos o familiares, estamos haciendo mal, estamos hablando mal de ellos, estamos siendo mal agradecidos porque, oye, eso era lo que ellos sabían. Está bien, es lo que sabían. Pero eso no cambia el hecho de que recibí una herida a causa de eso. La siguiente razón por la cual no nos gusta tratar las heridas familiares es porque ya nos hemos culpado por esas heridas. Déjeme le explico esto. Cuando un niño
es herido por sus padres o por figuras de admiración a las que ama. Su percepción siempre es: son mis papás o son mis hermanos mayores, son personas, son como superhéroes en la mentalidad infantil. Cuando una de estas personas que está en esa posición, en ese pedestal, le genera una herida, la mente infantil no dice: es mala esa persona. No, él dice: es mi superhéroe, es buena. Entonces el que estaba mal soy yo. Yo fui el culpable, por eso me hizo lo que me hizo. Yo tengo la culpa. Una mente no desarrollada todavía se culpa de las cosas que otros le hacen. Y entonces crece pensando que es mala persona, que es un mal niño, que es una mala persona. Y se empieza a culpar por las cosas y repite este patrón en todos los escenarios donde se desarrolla. Entonces no nos gusta tratar las heridas porque ya nos hemos culpado por las heridas que ellos han hecho, los hemos justificado. Y hemos dicho: no lo hicieron por malos. No estoy diciendo que hayan sido malos. Cuando trato estas cosas con la gente, las personas normalmente empiezan con algo como: le voy a decir esto, pero no es que haya sido mala, fue una gran mamá. Y comienza primero a justificarla. Y a veces tengo que detener y decir: no la justifiques, no la vamos a criticar, vamos a hablar de lo que hay en tu corazón. Porque nos cuesta mucho enfrentar que aquellos a quienes amamos tanto nos hieran tanto o nos hayan herido tanto. Pero estas son las heridas que tenemos que sanar. Y tenemos que tener mucho cuidado en nuestra crianza. Yo tengo un hijo que tiene un carácter imponente, que le gusta hacer las cosas como él quiere hacerlas. Él es un niño que cree que puede hacerlo todo a su manera. Y entonces yo le digo: el tenedor es para comer de esta manera. Y él dice: no, esta es la otra manera, papá. Primero tienes que comerte la comida, luego el postre, porque si te comes primero el postre, después no quieres almorzar. Él dice: no, yo quiero comer el postre primero, a mí la comida me la como después. Así es, me dice él. Tenemos dos versiones, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? Doblegar su carácter y quebrarlo para que él entienda quién es el que manda y quién tiene la razón, porque yo la tengo en muchas cosas. Le estoy enseñando orden y proceso de muchas cosas que son importantes para él. Cuando va al baño hay un procedimiento que tienes que seguir. No sales del baño sin haberte lavado las manos y sin haberte puesto la ropa, porque si sales desnudo y con las manos sucias estamos en problemas. Y él desafía diciendo: no, yo quiero hacerlo así, de esta manera, yo no quiero hacer así, papá, tiene que ser así. Tengo que quebrarle su carácter imponente, que es natural, porque de pronto él empezó a ser así. Porque si se lo tengo que quebrar, yo lo puedo quebrar, soy más fuerte que él, sé más que él, sé cómo doblegarlo, sé cómo torcerlo y cómo generarle miedo suficiente para que cuando yo le hable, él tiemble y diga: lo que él dice lo voy a hacer. O puedo usar su energía, su capacidad para enfrentarse a un mundo que es malo y que es duro, y él va a necesitar la firmeza de su carácter para ir en contra de cosas que el mundo le va a enseñar. Pero si se lo quebré para que me hiciera caso, lo desacredité para que enfrentara el mundo. Y a veces no entendemos como papás lo que podemos provocar en nuestros hijos cuando los estamos criando. Yo no sé si usted alcanzó a hacer el estudio de esta semana, y voy a hacer un paréntesis al mensaje. Por muchos años como cristianos hemos aprendido a depender los domingos de un culto y de un mensaje que se da. Y eso ha generado muchos problemas. Nos hemos vuelto cristianos
que tranquilizan conciencias. Y como iglesia nos hemos sentido, como Casa de Gracia, nos hemos sentido en la responsabilidad de ponerle en las manos a usted un recurso que rompa y quebrante eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En promedio, ahora que estamos promoviendo el nuevo libro, que lo vamos a presentar aquí después, dentro de las investigaciones que hemos estado haciendo, las personas en Panamá pasan entre 5 a 7 horas diarias en promedio viendo redes sociales. Eso es una cifra alta. Uno dice, bueno, pero ¿para qué lo ven? Bueno, ven noticias, ven información, ven videos, ven reels, ven chistes, ven lo que sea, comparten, comentan, y todo ese tiempo va sumándose en 5 a 7 horas aproximadamente al día. Si nosotros comparamos eso con el tiempo que pasamos estudiando la Biblia, nos damos cuenta que quizás al mes, tal vez al mes, tenemos de 5 a 7 horas. Pero en redes sociales o en internet tenemos de 5 a 7 horas diarias. Entonces la cosmovisión que nosotros manejamos es la de este mundo. Una sociedad que tiene una forma de pensar, una forma de ver las cosas, y todos los días durante 7 horas estamos siendo bombardeados por esa información, pero no todos los días estamos siendo bombardeados por la información de la palabra. Por lo tanto, nuestra cosmovisión como cristianos no es la de un cristiano, sino la del mundo. Por eso nos cuesta tanto entender lo que nos pasa, por eso no sanamos las heridas que tenemos, por eso fracasamos en nuestra fe. Entonces, pensando en esto, Casa de Gracia le comparte a usted un estudio bíblico cada semana para que usted diga, este es mi crecimiento personal. Porque cuando usted viene el domingo, ya viene afilado. Si aquí el que se para le va a enseñar, tiene que haberse preparado porque usted lo va a notar. Y si le enseña mal o le habla una mentira o le dice algo que no es o lo quiere engañar, usted tiene su propio estudio para demostrar que no está bien lo que está pasando aquí. Somos fácilmente engañados porque nosotros dependemos que el pastor o que el que está enseñando o el maestro nos diga lo que entendió de la palabra. Pero nosotros no tenemos este estudio, este constante acercamiento a la Biblia. Por eso usted recibe un estudio cada semana y usted puede tener 1000 excusas para no abrirlo. Y saben, dicho así muy feo, ese es su problema. ¿Por qué? Porque usted mismo se está disparando solo, teniendo en su mano la oportunidad de crecer y de cambiar, de no ser un cristiano fácilmente empujado por cualquier viento, por cualquier idea, adoctrinamiento del mundo, y no está haciendo nada al respecto. Y lo peor es que tenía a la mano cómo hacerlo. Estamos iniciando un programa de conocer la iglesia perseguida. Y uno se da cuenta que hay gente en otros lados del mundo que quizás podrían llegar a decirle a Dios como excusa, Señor, yo ni siquiera tenía una Biblia, porque el tener una Biblia era penado por la ley, me podían matar. Apenas tenía fragmentos, que eran los que leía o me memorizaba. Y nosotros tenemos la palabra y la libertad, pero no hacemos nada al respecto. Así que cuando lleguemos delante de Dios, Señor, es que el mundo me bombardeó con tanta información, 7 horas al día de información. Por eso pensé mal y entendí mal tu palabra. ¿Y cuántas horas al día pasaste en la palabra? De 6 a 7 horas al día, no al mes o al año. Y usted dice, bueno, pero súmele, seamos justos, súmele la media hora o 1 hora de mensaje del domingo. Listo. ¿Cuánto tiempo pasa usted centrado en la palabra en el tiempo del mensaje? Porque como ahora usamos Biblia electrónica y entrar a las notificaciones, nos vamos distrayendo y no prestamos atención. Y cuando hacemos el estudio bíblico después del mensaje, usted se va. O a lo mejor no está en el estudio porque está presente pero ausente y se da cuenta como otra vez
nosotros tenemos un problema. Ese era un paréntesis solamente porque quería introducir el hecho de la historia del mensaje, del estudio bíblico de esta semana. El estudio tenía que ver con la vida de José, ¿se acuerdan? Los que lo hicieron. José fue un hombre herido profundamente por su familia. Y un día, cuando sus hermanos, después de pensar que lo habían matado, realmente lo habían vendido como esclavo, fueron a pedirle ayuda, no sabían que era él. Y en ese punto cumbre de su historia, José demuestra haberlos perdonado. Y todas las heridas que le causaron siendo joven, siendo niño, las había perdonado y lo hizo demostrando con acciones. Pero quiero que veamos algo más en esta historia. Vaya a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 2. Vamos a leer y quiero que vea este lado de la historia. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Era un sapo. No podemos poner eso, Moisés. Entonces él informaba a su padre de la mala conducta de sus hermanos. Versículo 3. Israel, Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, pues claro, ¿no? Comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. La ley del hielo. Cierto día José tuvo un sueño, y es que este no ayudaba en nada, ¿no? José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos lo tuvieron más odio todavía, porque les dijo: presten atención, les voy a contar lo que he soñado. Yo no veo mucha inocencia aquí, usted dirá lo que le parece. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas, y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de verdad crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. Después José tuvo otro sueño, ¿sabes qué? No mejora, y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y 11, qué casualidad, ¿no? Son 11 hermanos y 11 estrellas le hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Cuando vemos el lado de la profecía o del antecedente, uno dice: mira, los sueños de José se cumplieron. Espectacular, de verdad se inclinaron delante de él todos. Tenían que hacerlo cuando ya él era el gobernador de Egipto. Y es una bonita manera de ver esto, ¿no? Pero ¿qué tal si por un momento, antes de alegrarnos por el cumplimiento de su sueño, qué tal si pensamos en los hermanos de José? Ya pensamos en José, fue herido, sí, porque lo vendieron, porque sus hermanos lo odiaban, le hacían ley del hielo todo el tiempo, le hacían maldades, y un día lo iban a matar, pero decidieron venderlo por buena gente, lo vendieron como esclavo para salvarle la vida.
qué buenos, ¿no? Son grandiosos. Pero pensemos en ellos, porque estos hombres tenían y cargaban una gigante herida, y ellos son una muestra, una evidencia de una regla que se cumple siempre. Una persona herida hiere a otra. ¿Alguien a usted le hiere? Esa persona está herida. Usted está hiriendo a alguien, usted está herido. Y no necesariamente es solo a sus hijos, porque usted dirá, bueno, yo no tengo hijos, pero es que sus heridas no ven el parentesco. Sus heridas ven un potencial enemigo de quien defenderme. Entonces todas nuestras relaciones humanas están marcadas por nuestras heridas familiares, si no las sanamos. Piensen en los hermanos de José. ¡Qué vida tan miserable! Él hacía también que le tuviera, pero con el comentario. Porque José no ayudaba, evidentemente. Pero ni siquiera José era el culpable real, porque entre hermanos uno tiene sus cosas, ¿no? ¿Qué sería la vida de hermanos si no peleara uno, no? Nosotros nos jalamos del pelo, por eso ya ven que ya a uno no le dura tanto el pelo. Porque bueno, la vida de hermanos es... ciertas cosas pasan entre hermanos. Es parte del desarrollo de esa interacción con quien estamos aprendiendo a crecer. Pero el problema iba más allá de José. Que era un poco engreído, seguramente. ¿Quién alimentaba ese ego de José? ¿Quién no lo puso en su lugar cuando debía? Entonces al final José también estaba siendo herido por su papá, y herido por las buenas intenciones de su papá. Porque qué bonito que le quieran regalar una túnica de colores, una ropa espectacular. Qué bonito. Pero al final esa fue una herida para él, que lo hizo orgulloso y tuvo que ir hasta la cárcel a aprender humildad. Y eso es José. Pero ¿y sus hermanos? ¿Cómo vivieron sus hermanos esta interacción, esta preferencia donde ellos no eran los preferidos? Porque si usted fue el preferido, hermoso, hágase un check y sonría. Pero si usted era el que no era preferido, ¿cómo se siente el ser despreciado por el que amas? Y esos hombres, esos hijos de Jacob, demostraron ser fieles a su papá hasta el final. Tanto así que se fueron a buscar comida, ya siendo Jacob viejo, se quedaron con él. Lo fueron a buscar en el camino. No eran hombres malos del todo. Tenían sus malas conductas. ¿Quién de ustedes está libre de pecado? No sé si ellos eran mejor o peor que nosotros. ¿Alguna vez usted tuvo ganas de vender a algún hermano suyo? Tal vez no lo hizo, pero lo pensó. Que alguno se lo merecía, dice uno, ¿no? Los hermanos de José estaban cargando las heridas de una paternidad irresponsable. Jacob, el patriarca, respetado, pero no muy buen papá. Cuando hablamos de David, tremendo rey, pero no muy buen papá. Y le doy gracias a Dios por estos ejemplos de la Biblia que me consuelan en tantos errores que cometo como papá y que necesito corregir. Pero observe los errores de Jacob. Y le invito a hacer dos análisis en estos errores. Uno, los errores que pudieron cometer sus padres con usted a la hora de criarlos. Y dos, los errores que usted comete, ya sea en la crianza de sus hijos o en la relación con otras personas. Piensen en estas dos cosas mientras le comparto las que podrían ser las principales causas de las heridas de los hermanos de José. Son 5. Y otra vez le digo, piense si usted fue víctima de alguna de esas. Y 2, piense si en sus relaciones, ya sea con sus hijos
o con otras personas, incluso si usted es jefe o tiene una posición de autoridad, tiene personas a cargo, repetimos mucho de eso. Número 1. Jacob llevó los conflictos de pareja a la relación con sus hijos, porque Jacob no amaba a las concubinas que tuvo. Y parece que trataba a sus hijos según la relación que tenía con su mamá, porque qué casualidad que amaba a la mamá de José y amaba a José. Pero las esposas, bueno, eran sus esposas, eran concubinas, con quienes tuvo un montón de hijos. Ellas no eran la mujer significativa para él, fueron un encuentro, una aventura sexual para él, que le dio descendencia, que le ayudaba a cuidar la tierra, a crecer y a reproducirse, pero no había afectividad hacia ella. Pero a la mamá de José había amor por ella. Y hay como una relación, si usted la nota, en cómo él pensaba en la relación que tenía con su pareja, a la relación que tenía con los hijos. Y muchas veces nuestros hijos pagan las malas relaciones de pareja que hemos tenido. Esto lo vemos en la sociedad. Los hijos cargan la culpa de lo que hacen sus padres. Usted se pelea con su pareja y sus hijos reciben las consecuencias. ¿Qué culpa tienen ellos? Los ponemos de intermediarios. Ellos no tienen la culpa, ellos no pueden entender su responsabilidad con su esposo, con su esposa. Es suyo y suya. Sus hijos no tienen nada que ver, deberían estar libres de cualquier pleito y conflicto. Pero ¿cuántos hemos sido heridos por los conflictos de nuestros padres entre ellos? ¿Cuántas heridas nos han causado los problemas de nuestros papás? ¿Cuántos hijos he tenido que ver que han sido heridos porque sus padres se separaron y no sabían cómo lidiar con eso? Y cuando la separación es tormentosa, los hijos sufren, se ven sometidos a juzgados, a tener que escoger entre bandos, y ellos no entienden lo que está pasando. Los papás se enojan y los hijos reciben las consecuencias. ¿Qué culpa tiene un hijo? Lo que el hijo dice: a lo mejor soy yo el culpable, a lo mejor por mi culpa están haciendo esto, a lo mejor porque yo nací tienen este problema. Un error de Jacob es que él trasladó su relación de su pareja hacia sus hijos. ¿Le ha pasado? En algún momento la relación de sus padres le causó un daño, una herida. ¿Lo hace usted con los demás? Cuando usted está enojado con uno, se desquita con otros. Ya se da cuenta como si esas heridas las desplazamos incluso a los que no son familia. Cuando usted tiene un mal día en el trabajo, llega a desquitarse hasta con el perro que no tiene la culpa. Culpamos a otros. Estoy enojado y le grito a la persona que me está tratando de ayudar. Y uno dice: perdón, es que estoy alterado. Entonces no te desquites con quien te está ayudando. Vaya para allá, que no quiero hablar con nadie. ¿Qué culpa tiene? Si no fue la persona causante de la herida, porque no sabemos lidiar con esta herida. 2, segundo error de Jacob. No había reconocimiento al trabajo de sus hijos, que eran hombres trabajadores. José no le informaba a sus papás de que sus hijos dejaban de trabajar, informaba de las cosas que hacían de traviesos y mal portados, pero no que dejaran de trabajar. Ellos salían a trabajar. José recibía algo a cambio, era reconocido, era exaltado. Los hermanos no. Nosotros a veces no queremos exaltar las virtudes de los demás. Y cuando se trata de los hijos, nos ha pasado tal vez que usted saca una buena calificación en la escuela y el papá le decía: es lo menos que puedes hacer, si ese es tu trabajo, estudiar.
No, pero felicita al pelado que le fue bien. ¿Pero por qué? Si no es su responsabilidad. Tendió la cama, arregló la cama, el cuarto. Ay, motívalo porque lo hizo, hágale una buena comida que le gusta, llévelo a comprarse un helado. No, esa es su responsabilidad, mantener su cuarto ordenado. Por fin lo hizo. ¿Qué le voy a estimular? Si está cumpliendo con su responsabilidad. Y usted que trabaja y que le pagan, ¿no le gusta que su jefe lo estimule? Que le dice, lo hizo bien, buen trabajo, excelente, me gusta cómo hace las cosas. No, uno se queja de mi jefe, solo se fija en lo malo que yo hago, solo me corrige todo lo malo, pero nunca resalta lo bueno. ¿Se da cuenta que sí? Pues Jacob cometía errores y nosotros los hemos cometido también. Tenemos que tener cuidado cómo vemos a nuestros hijos, porque nuestras heridas nos enceguecen. Y a veces las malas conductas de nuestros hijos hacen que no reconozcamos lo bueno. A veces dicen, Matías es hiperactivo. Me han preguntado a veces cuando lo ven activado por el chocolate. No, no es hiperactivo. Es un niño que tiene mucha energía. En una lo estás etiquetando. En otra estás entendiendo que es un niño con energía y con chocolate adentro. Hay que ayudarle a canalizar y a controlar. Porque si lo condiciono a una etiqueta, ya digo, bueno, ni él va a lidiar con el problema, ni yo tampoco. Le doy una pastilla, un medicamento, vaya, lo atontan. Uno diría, bueno, ¿es un niño desafiante o es argumentador? A lo mejor tengo que ayudarle a canalizar su desafío para que se transforme en una capacidad de argumentar necesaria en este mundo. Es una habilidad que requiere. ¿Es travieso o curioso? Quiere explorar, quiere conocer, va a tocar, no mide las consecuencias, tiene que aprender. Pero según yo lo empiece a ver, así lo voy a tratar. Es un travieso, tome por travieso, deje de tocar. Es curioso, quiere aprender, hay que enseñarle a explorar. ¿Es terco, necio, desobediente o perseverante? A lo mejor tiene una voluntad fuerte, le gusta hacer y quiere hasta que lo consiga. Y esa es una virtud que necesitamos en este mundo, porque se la voy a destruir. Debo estimularla, pero a veces estamos tan cegados por lo que queremos que hagan, que no vemos el potencial que tienen, no los estimulamos, no los reconocemos, vemos solo lo malo. Y así nos ha pasado a nosotros también, nos han visto todo lo malo, nos han catalogado de muchas formas, nos han puesto etiquetas. Cuidado con las etiquetas. Cuidado con la falta de reconocimiento. Número 3, tercer error de Jacob. Jacob no sabía recompensar. ¿Recompensaba a José? Porque era el favorito, porque lo tuvo en su vejez, porque amaba a su esposa, seguramente era guapetón. Tome su túnica para que le haga juego con el bonito rostro. ¿Y los demás? ¿No necesitaban también reconocimiento? Pero no un reconocimiento para comprar a otros, porque hay que tener cuidado con el reconocimiento. El reconocimiento no busca ganar y comprar la voluntad o el amor. Tenemos que saber recompensar, saber cómo y cuándo hacerlo, cómo negociar. Algo que aparentemente Jacob no sabía hacer. Número 4, Jacob tenía favoritismos. Las preferencias son muy peligrosas, muy peligrosas. Jacob no supo balancear la forma de mostrar afecto a sus hijos, y entonces provocaba el celo entre ellos, porque ellos sentían estas diferencias. Y aunque nosotros amemos a nuestros hijos igual y los tratemos diferente, no hay una diferencia en cuanto a preferencias, sino en cuanto a cómo transmitir, a las necesidades que cada uno tiene, pero a cada uno se le suple su necesidad. Y esta es una dificultad que enfrentamos como papás.
Ahora que tengo dos, tengo que cuidarme de no preferir a uno antes que el otro, de sacar tiempo para cada uno, de darle a cada uno lo que necesita, de no tener un favoritismo con ninguno, de saber que hay reglas que son para los dos, no solamente para uno, pero que hay otras que se aplican a uno porque están en etapas de vida distintos. Pero las preferencias matan la voluntad, la disposición, y dañan el corazón del que no es preferido. Número 5. Jacob confundió amor con permisividad. Jacob mostró un amor permisivo, como si el amor no pusiera reglas, como si el amor fuera débil, como si el amor no orientara, no corrigiera. Al contrario, el amor corrige, ordena, protege, cuida. No amas más o menos, amas, pero corriges. La única vez que parece que Jacob lo corrigió era cuando le contó el sueño de la luna, las estrellas y el sol. Pero qué casualidad que esta vez él estaba involucrado. Antes, cuando fue lo de las gavillas, no lo corrigió. Ahora sí lo corrigió porque él estaba incluido. Y él dice, no, yo soy tu papá. Con tus hermanos dale, conmigo no. No supo corregir. Tenemos que saber poner límites. Y los límites no solo son de crianza, los límites es con cualquier persona. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Por qué permitimos relaciones tóxicas? ¿Por qué nos relacionamos con personas que nos hacen daño y seguimos con ellas? Porque no sabemos poner límites. Porque pensamos que dejamos de amar si marcamos un territorio. Y no. Primero nos tenemos que amar nosotros para poder amar a otros. Y el punto más clave en todo esto está en estos versículos que, si usted hizo el estudio, los repasó. Génesis 45. Sea cual sea nuestra posición, seamos como los hermanos de José o seamos como José, los favoritos o los despreciados, las heridas de familia que traemos pueden sanar. Versículo 4, capítulo 45 de Génesis. Cuando los hermanos se encuentran con él y él se da a conocer, sus hermanos quedan atónitos, que seguramente por el miedo y que dijeron, ahora sí, se va a vengar de nosotros. Y José les dice, acérquense. Y cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano a quien vendieron a Egipto. José empieza diciendo lo que pasó. No tapó, no ocultó la verdad. Dijo, esto ustedes lo hicieron mal. Me vendieron como esclavo. Enfrentar las heridas requiere de un repaso por la verdad de aquello que pasó. Y decir, esto a mí me hirió, esto a mí me dañó. No es porque seas buena o mala persona, pero esto a mí me dañó. Versículo 5, pero ahora, por favor, no se aplican más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y si usted ve eso, se da cuenta que así como una persona herida hiere a otras, una persona sana a otras. Por eso, si usted fue herido en su corazón, por su familia, por la crianza de sus padres, busque sanar. Encare esa verdad, esa dolorosa realidad. Entréguele a Dios su herida, porque entonces va a poder sanar la herida de otros. A lo mejor si usted tiene hermanos, ellos también fueron heridos y necesitan sanidad. Conviértase en un sanador. Aquella gente que le rodea también tiene heridas. Recurra a ellos para sanar corazones. José les dijo, no se aflijan, ya superen lo que pasó. Había un propósito detrás de todo esto, yo los perdono.
Tal fue el perdón que le dijo, vayan, tráiganse a sus hijos. Tráiganse a toda su descendencia, que vivan conmigo. Yo podría vengarme de todos sus hijos y quitarles su descendencia por lo que me hicieron. Tratarlos a ellos como esclavos, así como ustedes me trataron a mí. Tengo el poder para hacerlo. Pero ni siquiera atento contra sus vidas, ni contra su descendencia. No hay deseo de venganza, hay deseo de sanidad. No se aflijan más, no se reprochen lo que pasó. Yo los perdono y Dios tenía un propósito con eso.